9 de la mañana, 9 minutos, 17 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Santa Fe. Estamos en la mañana de sábado en Aire de Santa Fe, en 7 AM, acompañándote a vos hasta la 1:30 de la tarde. Y como todos los sábados a esta hora, lo sumamos a Seba Mastropaolo, concejal de la ciudad de Santa Fe, pero también, como siempre te contamos, fue director regional de ANSES y por eso, bueno, nos ayuda a ayudar a un montón de gente que tiene muchísimas dudas respecto a todos los distintos beneficios y esas cuestiones de ANSES. ¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Se te nota cansado. Estoy un poquito cansado, un poquito así como... arranqué en baja. Arranqué en baja. Ya va a levantar. No, vamos a levantar. Mucho viaje, mucho viaje. No perdió nadie. No, eso te iba a decir, no hubo partido. No perdió nadie. Haciendo futurología, espero que la M12 del Santa no pierda hoy tampoco, porque necesitamos ganar un partido importante contra Universitario en un rato. Así que estamos bien. Pero no, mucho viaje, estuve en Buenos Aires, estuve en reuniones, volví, mucha semana activa. Ahí está. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar, Seba? Hoy vamos a hacer un punto de aclaración y de charla sobre las pensiones, porque hay mucha confusión. Normalmente la gente no termina de discernir si tiene una pensión provincial, si tiene una pensión nacional, si es compatible tener las dos, si no lo es. ¿Por qué cobro menos si yo tengo este tipo de pensión y mi vecina, mi amiga tiene otra pensión que cobra un poquito más? Entonces son todas situaciones que al no haber claridad sobre la información se confunden y muchas veces creen que no tienen lo que merecen tener. Entonces se genera una situación de angustia, de empezar a buscar información, de no saber cómo hacer para migrar de una hacia la otra. Vamos a tratar de explicar la frialdad de la ley y la realidad del proceso, porque son dos cosas distintas. Muchas veces... Hay poco conocimiento. Cuando se anuncia muchas veces, Seba, un bono de ANSES nacional, mucha gente que percibe la 5.110 pregunta, ¿eso es para mí también? Bueno, es justamente lo que vamos a comentar, vamos a aclarar, y también hay una gran pregunta, ¿cómo hago para irme de la 5110, de la 5.110, porque quiero una pensión nacional que es mejor? Claro. Esa es la otra gran pregunta que pasa muy seguido, y bueno, vamos a tratar de ir dilucidando ese tipo de inquietudes. Pero bueno, para arrancar con respecto a lo que son las pensiones, nosotros sabemos que las pensiones, estamos hablando de pensiones no contributivas, o sea, pensiones en las cuales el Estado lo que busca es acompañar a personas que más lo necesitan y que no han tenido un trabajo formal, ni tienen hoy obviamente una cobertura previsional. Son personas que, por diferentes razones, sabemos que, como te dije, van a recibir esta pensión vitalicia siempre y cuando mantengan esta situación, digamos, que no tengan trabajo formal, que no tengan otro tipo de ingreso por otro tipo de pensión, que no tengan un familiar directo que se tenga que hacer cargo de su manutención y que lo pueda hacer por el tipo de ingresos que tiene. Entonces, son todas aquellas personas que no van a tener, como te dije, una relación de dependencia, bienes, que no tengan bienes importantes dentro de su patrimonio, porque obviamente si no la pensión no los podría cubrir, y que tampoco tengan ingresos determinados. Entonces, este es el universo de las pensiones, que es general. No hablamos acá de provincial o nacional, es general. ¿Sí? Vamos por la primero, lo más grande, y después vamos a ir seccionando y viendo qué sector va a cubrir cada cosa. Ahora vamos a describir un poquito lo que son las pensiones nacionales, porque tenemos pensiones nacionales y tenemos pensiones provinciales. ¿De qué depende cada? O sea, yo, ¿en base a qué cuestión de cada beneficiario va a ser pensión provincial? Es muy buena la pregunta. No hay un criterio determinado, salvo casos específicos en donde uno pueda solicitar el tipo de pensión. Hace 10 años, Jerry, era muy común solicitar únicamente pensiones provinciales. Sí. Era lo más común, era lo más simple, era lo que vos tenías en las oficinas de Santa Fe, de Rosario, de Rafaela, que era la 5110, que te podías acercar, y ahí después vamos a explicar algunas características que también, porque la 5110 no es solamente para el pensionado adulto. Ahí está una de las características que
se diferencian. Eso lo vamos a explicar cuando nos posicionemos en las pensiones provinciales. Pero luego el ANSES fue creciendo, ustedes lo vieron durante el transcurso de este tiempo, pongamos 10, 12 años, donde el ANSES empieza a tomar una postura mucho más amplia de cobertura, mucho más amplia sobre los derechos sociales, empieza a crecer, empieza a tener oficinas en todas las ciudades importantes, pero también un poco más chicas, no solamente las 3 o 4 ciudades grandes, sino que tiene hoy ya oficinas en mucho del territorio provincial. Entonces empieza a tomar una actitud mucho más proactiva. Y ahí es donde empieza a haber más otorgamiento de pensiones nacionales que provinciales. Entonces, la primera que te puedo decir, que fue una de las que cubrió gran parte de la demanda de personas adultas mayores que no tenían ningún tipo de cobertura porque no habían podido tener aportes, porque no tenían un trabajo en relación de dependencia, por diferentes cuestiones, fue una pensión no contributiva a la vejez. Fue la primera que luego, después lo vamos a explicar con más detalle, fue termina supliendo la PUAM. Para ¿sí? adultos mayores. Claro, para adultos mayores. Pero esta PNC para la vejez hablaba de personas mayores a 70 años. Algo que después lo vamos a explicarlo porque tenemos diferencias con respecto a esto. Pero a los 70 años sin ningún tipo de cobertura, sin aportes, podías tener aportes marginales. Lo que generaba era que vos tenías, obviamente, una forma de cubrirte ante una situación de desamparo total. Vos no tenías ningún tipo de cobertura, no tenías servicio de obra social, no tenías PAMI, no tenías nada. Entonces se genera la pensión no contributiva a la vejez. Todavía quedan algunas pensiones no contributivas a la vejez, pero muchas han migrado a la PUAM, porque es más beneficiosa con respecto al cobro. La pensión no contributiva a la vejez cobraba el 70% de la mínima, el porcentaje siempre es menor a lo que es la jubilación mínima, entonces se le daba cobertura, pero como te dije, era hace unos años. Hoy aparece la PUAM, hace 5 años aparece la PUAM, que da una cobertura universal a todos aquellos mayores, recordemos, mujeres y varones de 65 años en adelante, únicamente tiene que ser nacido argentino o naturalizado con 10 años de antigüedad, y luego de eso cobra un 80% de lo que representa la mínima. Entonces vos ahí tenés unos 5.000 pesos más de lo que representaba la pensión no contributiva a la vejez, que también tenía, digamos, es como que es mucho más simple de gestionar la PUAM porque no te pide ningún tipo de requisito de aporte. Vos venís y decís, mire señor, yo no tengo nada, ¿me puede el Estado acompañar en algo? Sí. ¿Y cuánto es más o menos lo que cobra? Y hoy representa 35.000 pesos. Una mínima más o menos. No, la mínima son casi 43. Entonces, hay una diferencia, pero la realidad es que te da cobertura social, te da PAMI. Entonces pensemos que una persona, un adulto mayor de 65 años que siempre requiere mayor asistencia médica, hoy con la PUAM, al tener PAMI, ya tiene una obra social, tiene un servicio social. Claro. Que en esa edad es fundamental. Y que además me imagino también que ha incorporado en beneficios, en bonos, en descuentos que se dan exclusivamente para ellos. Sí, hay un montón de cuestiones que siempre PAMI viene trabajando y viene beneficiando. La verdad que en esta etapa última vemos como que se han restringido un poquito las cuestiones, pero acordémonos que había bolsones, que había acompañamiento alimenticio, había diferentes beneficios que PAMI otorgaba que el que tiene la PUAM lo va a poder tener. Y además tener un médico de cabecera, los remedios gratuitos que PAMI otorga, o sea, todo un montón de cuestiones que una persona adulta realmente lo requiere. Y si no tiene ningún beneficio, tiene que buscar una prepaga. Y hay veces que no la puede cubrir. Entonces, esto es por ahí, esto es creo un elemento fundamental de la PUAM para poder realmente generar una mejor calidad de vida del adulto mayor. Bueno, estas dos son dos bastante similares, por eso las expliqué juntas, pero también tenemos otras pensiones no contributivas, como la pensión no contributiva por invalidez. Cuando hablamos de invalidez, hablamos justamente de una persona que tiene una incapacidad. Antes de pasar al otro, dale. para la pensión no contributiva, ¿qué hay que presentar?
Pensiones ¿Algo? no contributivas, Partida de sí, nacimiento, hay DNI. que presentar documentación, pero se simplifica. Claro. Por eso, de las dos que dije previamente, pensión no contributiva por vejez y la PUAM, son mucho más simples que estas que vamos a describir ahora. Claro. Pero son pensiones donde vos te presentas al ANSES, con turno, con DNI, por ejemplo, para el caso de la PUAM, lo único que haces es Para certificar la edad, digamos. presentás en el DNI, se certifica la edad, Claro. sabés que sos nacido en Argentina o nacionalizado porque tenés DNI, y a partir de eso, como no requiere demostrar aportes, Claro. automáticamente se empieza la gestión. Requisito de edad y de nacionalidad. Y a partir de ahí se genera. Bárbaro. Luego de que tenés el beneficio, te vas al PAMI y te das de alta en el PAMI de la misma forma. Bien. Bueno, entonces esas son dos muy simples. Luego lo que tenemos es pensión por invalidez. En este caso, obviamente, volvemos a repasar los requisitos. No tenés que tener en este caso ingresos, un trabajo formal, diferentes cuestiones patrimoniales, pero tenés una particularidad, tenés que tener una incapacidad sobreviniente. Cuando hablamos de incapacidad, el baremo de incapacidad, o sea, la situación de incapacidad tiene que superar el 76%. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés una incapacidad del 76%, por lo cual obviamente no podés seguir trabajando, no podés generar ninguna acción determinada, y esto puede ser Incapacidad física. incapacidad física o mental. Ah. Esto se determina a través de juntas médicas. Hay médicos idóneos que determinan esta situación y a partir de ello te otorgan este tipo de nomenclatura o tabulación. Sí. Entiendo que la persona cuando va a solicitar la pensión por discapacidad ya tiene justamente Normalmente ya lo tiene, si no se le Si solicita. no, se le solicita una vez que va a- Exactamente. Vos necesitas sí o sí el dictamen médico para que esto ingrese al ANSES y a partir de ello se gestione como corresponde y se pueda otorgar esta pensión por, en este caso, por invalidez. Hago Sí, el paréntesis dale. de todos los sábados, todas las consultas que están llegando, después se las trasladamos a Seba Mastropaolo para que con su equipo pueda responder una a una las distintas consultas. Si no, lo que pueden hacer también es ingresar a sebamastropaolo.com.ar, ahí les aparece un chat, una ventanita de WhatsApp en donde pueden dialogar y sacarse dudas. Pero todo lo que está llegando al mensajero después se lo trasladamos a Sebastián. Bueno, como decíamos, es esencial contar con un certificado médico obligatorio, en este caso, que te lo va a otorgar una entidad, puede ser un hospital público, puede ser un grupo de médicos. Vos te presentás al ANSES solicitando, lo podés hacer también online, porque podés ingresar al ANSES con tu quit, con tu clave de seguridad social, y ahí en solicitud de prestaciones directamente vas a la pensión no contributiva por invalidez. Luego presentás el certificado médico obligatorio, el CMO, y a partir de ahí se inicia la gestión que vos vas a ir cumplimentando con toda la documental. En este caso, puntualmente, hay que tener menos de 65 años. ¿Por qué? Porque vos sos justamente una persona que tenés una incapacidad Para y no trabajar. llegaste a la edad de la jubilación, Claro. sino automáticamente te pueden otorgar una PUAN o te pueden otorgar otro beneficio. Es una incapacidad en edad laboral, En digamos. edad laboral sería Bien. exactamente, por eso marco la diferencia. Bien. Y después tenemos otra para comentar la última de las PNC nacionales, que es la pensión no contributiva madre de 7 hijos, que es una pensión que se conoce, que se ha hablado mucho de ello, y obviamente es para mujeres que en este caso tengan 7 o más hijos, dentro de los cuales puede haber hijos adoptados y también puede haber hijos que hayan fallecido. Hay que tener en cuenta este tipo de situaciones para generar el beneficio, y que obviamente va a ser un beneficio que lo va a acompañar a esta persona durante toda su vida. Es una pensión que continúa, por ejemplo, para un concubino, para el esposo, para un hijo con discapacidad, lo acompaña en toda esta vida. Es una pensión que hoy representa el valor de una mínima, así que eso también es importante remarcarlo, porque es un monto que hoy es de 43.353 pesos, que era lo que estábamos hablando con respecto a la mínima. Y bueno, son diferentes beneficios que se van generando dentro de lo que es nacional para este universo de personas que obviamente no tienen ingresos, no tienen trabajos formales, no tienen un patrimonio que los pueda acompañar para soportar el día a día. Este es el universo nacional.
para marcar bien las diferencias y que la gente, porque la idea es justamente aclarar y que no se confundan con las opciones provinciales. Luego nosotros vamos a la opción provincial, Sí. que como decía, ahora normalmente la gente opta o trata de buscar las pensiones de índole nacional. ¿Por qué? Por una simple razón, porque los montos son más importantes. Claro. Es la primera situación que tenemos que aclarar. Los montos son más importantes y también hay un volumen con respecto a los beneficios nacionales que los conocemos todos, que son la asignación universal por hijo, el potenciar trabajo, la tarjeta alimentar. Recordemos que nada más en la asignación universal por hijo tenemos casi 4.300.000 chicos cubiertos por esa asignación. Así que el volumen siempre es mayor que lo provincial. Pero bueno, tenemos dentro de las pensiones no contributivas provinciales la ley 5.110, que es obviamente dependiente de la Caja de Pensiones Sociales, ley 5.110, dependiente del Ministerio de Trabajo provincial. Aquí lo que tiene obviamente también es la condición de que lo va a recibir una persona que no tenga un trabajo registrado, que esté en una situación de vulnerabilidad, que tenga este tipo de contexto para ser beneficiario. Cuando nosotros hablamos, como decía recién, de los tipos de beneficios de la 5110, tenemos que hablar de mujeres mayores de 60 años, vamos a hablar de todos los beneficiarios y acá vamos a marcar una cuestión que es distinta a las pensiones nacionales. Hombres mayores de 65 años, ahí fíjate que respeta la edad jubilatoria, y otras personas que estén imposibilitados obviamente de desarrollar alguna tarea que le genere recursos mínimos, o sea, una persona en extrema vulnerabilidad, ¿sí? Eso es el inicio. Y aquí viene una situación o un beneficiario que cambia la lógica que veníamos hablando. También la 5110 se puede otorgar, por ejemplo, a madres y menores que en este caso hayan quedado desamparados o que no tengan un acceso a una jubilación, a otro tipo de beneficio social nacional y que tengan una alta vulnerabilidad social. Entonces, esto es un beneficiario distinto. Fíjate, todo lo que nombramos antes, Sí. en ningún lugar había esta figura. Bueno, esta figura la contempla la ley 5.110. Bueno, la cantidad, Seba, de consultas que están llegando, impresionante respecto a las distintas pensiones. A todos les estamos diciendo que, bueno, vos se lo respondés durante la semana. Se lo vamos respondiendo porque justamente con este tema lo particular es esencial, Claro. porque cada caso es distinto. Entonces acá yo estoy describiendo algo muy genérico, pero que incluye un montón de gente. Y cada caso, cada persona te va a querer preguntar una cosa puntual sobre su beneficio, así que ahí es donde entra el rol de personalizar la consulta, que si no, no se puede contestar. Es así. Perfecto. Bueno, te decía lo último para ir cerrando. Nosotros tenemos acá también beneficios provinciales que otorga excombatientes de acciones bélicas, obviamente una pensión a los veteranos, que también es provincial. También hay una pensión para bomberos voluntarios de más de 20 años en ejercicio, que es importante, es provincial, y también pensión para personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Rápidamente te repaso para que lo entendamos. La pensión provincial, para hacer una comparativa, la pensión por adulto o por invalidez provincial representa 19.000 pesos. La nacional representa 35 a 43. Entonces, ven las diferencias que estamos hablando. Y aquí viene la gran pregunta para darle un cierre. Mucha gente pregunta, yo no quiero más la 5110 porque sé que mi vecina cobra la pensión nacional y cobra 43, porque ella cobra 43 y yo cobro 18. Claro. Bueno, ahí el problema que se da es el proceso de la transición. Que vas a estar un tiempo sin cobrar nada. Vas a estar un tiempo sin cobrar nada. Entonces yo ¿De siempre... cuánto es ese tiempo? Bueno, y ese tiempo depende de muchas cuestiones. ¿Por qué? Desde el ANSES, cuando yo era jefe regional en la gestión, tomábamos con prioridad a las personas que venían de la 5110 porque sabíamos que venían con una carencia de tiempo. El problema es que la 5110 tiene que generar el proceso de baja, hay que darla de baja completamente y en el sistema lo tiene que tomar para que cuando el sistema nacional corrobore, No te saque diga que tenés la otra exactamente, porque son incompatibles. Entonces,
Siempre la advertencia es esa, hay que, si ustedes me preguntan cuál es más conveniente, obviamente es más conveniente la nacional, no hay ninguna duda, pero el problema es la carencia de tiempo, el tiempo que nos va a llevar el proceso de cambiar una hacia la otra. Si eso obviamente está asesorado, pueden acompañarlo, puede haber alguna institución que lo acompañe a hacer el trámite más rápido, va a ser más dinámico y va a perder menos dinero. Pero puede demorar, Sherry, puede demorar 3 meses, 4 meses, que es un montón. 5 meses, que es un montón. Entonces ahí está el problema de la migración de uno al otro sistema. Perfecto. Seba, muchas gracias. Un placer. Ingresen a sebamastropaolo.com.ar. Todas las consultas que llevan al mensajero se las trasladamos a Sebastián durante la semana. Lo responde. 9 de la mañana, 30 minutos. Cada sábado, bien temprano, 7 a.m., con el resumen de todo lo que pasó en la semana. 7 a.m. Estos son los títulos más importantes que usted debe tener en cuenta. Hora 9:30 minutos, datos del tiempo en Santa Fe, temperatura 18 grados 9 décimas, humedad 70%, presión atmosférica 1013,3 hectopascales. En Paraná y Vera 18 grados, Helvecia 19 grados. Sauce Viejo aprobó una moratoria para regularizar deudas tributarias. Se extenderá hasta el 31 de diciembre y habrá importantes descuentos